¿Cómo están amigos? Feliz tarde, bienvenidas y bienvenidos a Señal Abierta a través de Promar Televisión. Nosotros seguimos con nuestra programación de cara a lo que será nuestro encuentro junto a ustedes este jueves 4 de la tarde en la Flor de Venezuela, pero creo que una buena manera de presentar el espacio de hoy es hablar de anécdotas que evidentemente llevan un legado, sacrificio, responsabilidad, compromiso. Hay tantas palabras y lo hemos visto a lo largo de nuestra programación porque hay varios de nuestros talentos que han recibido esa pregunta. ¿Qué se siente estar en Promar Televisión? En una palabra describe el canal, en una palabra habla de estos 30 años, que bueno, por allí ya van a descubrir que es poquito más, pero eso yo no lo voy a comentar. De momento hoy voy a recibir a un productor, camarógrafo, parte de la familia de Promar Televisión, nuestro apreciado hermano Carlos Guerra. Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto, Bienvenido. encantado. Hermano, estos 30 años, ¿qué podemos decir? Usted está involucrado también. Claro, muchas gracias, Bienvenido. Daniela, a toda la audiencia de Señal Abierta. Siempre un gusto. Bueno, en esta ocasión, bueno, cada vez que me siento aquí es para contar historias, ¿no? Pero en esta ocasión vale la pena contarla, tantos detalles, tantas experiencias, anécdotas. Acabas de decir que qué se siente estar acá. Y hay que resumirlo, es dos palabras, pasión y entrega, o viceversa. Nos entregamos y tenemos esa gran pasión por la televisión y en este caso pues por estar pisando siempre esta quinta. Yo siempre le digo la quinta, porque esto era una quinta, ¿no? Una quinta que conocí desde antes del 20 de noviembre de 1995. Y en 1995, en esa fecha, pues fuimos testigos de la salida al aire de este canal, de esta estación de televisión. Pero antes de hablar de Promar Televisión, tenemos que remontarnos más atrás, porque es que el protagonista, yo vengo aquí a hablar también del protagonista, porque sin el protagonista no existiese esto. Lech Kosowski, así es que se llamaba Mariano Kosowski, ¿no? Aquel soldado polaco que nació al noreste de Polonia y que fue un soldado que estuvo en la guerra, esa cruel guerra, la Segunda Guerra Mundial, que fue devastador para su país cuando los alemanes pues, invadieron Varsovia, y además que él estuvo al frente de la batalla, ¿no? Él comandó un batallón que se llamaba Blanca y era como especie de un cuerpo de seguridad del Estado, ¿no? Y él además combatió junto con un grupo de voluntarios custodiar, proteger el Palacio Blanca, y ahí precisamente fue donde hubo un brutal ataque en el cual él también sufrió, porque él en su mano derecha hubo una granada que le explotó y siempre nos decía eso, ¿no? De modo que aquel valiente joven, luego de destruido su país, si hay un país que se destruyó fue Polonia, se vino a Venezuela y por fortuna llegó a Barquisimeto junto a su hermano Andrés. Y bueno, aquí hizo su familia con doña Luba Lanza, aquí con sus hijos Christopher o Cristóbal, Jorge y Santiago, que paz descanse. Pero realmente ellos hicieron pues historia aquí, sinceramente, que hay que reconocerlo. Y yo vengo aquí en primer lugar, a la génesis. ¿Cuál es la génesis? Mariano Kosowski. Mariano entonces monta aquí con esa afición que traía desde Polonia, porque de su papá tenía afición al cine y él pues tuvo esa también, heredó eso. Y aquí en Barquisimeto, a fuerza de tesón y trabajo, entonces montaron un negocio que ahorita vamos a ver en pantalla. Yo traje algún material aquí que vale la pena verlo, porque Mariano Kosowski junto con su hermano montaron un negocio de venta de cámaras, proyectores, repuestos. Posteriormente él fue un gran distribuidor de películas para los cines, las salas de cine en Barquisimeto, y realmente pues allí es donde él renace con su espíritu pues de tener esa cámara que se trajo, muy pesada por cierto, bien pesada cámara, y aquí entonces él comienza esa bella historia que bueno, se fue plasmando en Producciones Mariano y lo funda en 1949. Él llega un poco antes, ¿no? Por supuesto. Pero en 1949 Mariano pues ya empieza a hacer noticieros acá en la región
que es muy simpático. ¿Tú sabes dónde lo proyectaba? Donde la antigua calle del Comercio, Avenida 20, con la calle 26. Era un garaje que era de propiedad de José Virgilio Jiménez, y había una pared enorme, y él proyectaba en las tardes, tarde-noche, el acontecer diario de la ciudad, o semanal en este caso, ¿no? Que el Consejo Municipal, por cierto, de aquel entonces le prohibió eso porque estaba haciéndole competencia a las salas de cine. Entonces allí él surge la idea de plasmar en los estados vecinos y acá concretamente con su famosa producción de actualidades. Entonces realizó Actualidades Chama, que era prácticamente para la región andina de Venezuela, Actualidades Catatumbo, que cubría toda la región zuliana, y las Actualidades Terepaima, que era todo el acontecer semanal y mensual de la región centro-occidental del país. Entonces, allí entonces fue avanzando lentamente hasta ir consolidándose. Paralelamente, él tenía la distribución de sus películas, obviamente. Entonces, pero Mariano fue protagonista del nacimiento de la televisión en Venezuela. Y es así entonces esa vinculación que tuvo con Radio Caracas Televisión. Perfecto, ya estábamos viendo las imágenes, Carlos. Sabes que hay una buena manera de hablar de esa pasión de Mariano junto, o sea, su cámara, que bueno, fue una de sus herramientas más importantes, y de ahí, bueno, génesis de lo que tenemos en este momento como Promar Televisión. Hay que hablar también del impacto que generó Mariano, porque no solamente hablamos de lo que creó con su pasión, sino el impacto que no solamente fue acá en el Estado Lara, ya hablamos de Centro Occidente, y hubo relación también con canales nacionales. Por supuesto, a eso me estaba refiriendo, de que ya él tenía esa proyección en su mente, ¿no? Y más allá. Y esa vinculación con Radio Caracas Televisión, porque en 1953 nace Radio Caracas Televisión, y ahí entonces se ve expandido pues, a través de ese mismo canal, que fue el pionero en el país, para proyectar pues, lo que es el país y prácticamente esta región, ¿no? Mariano recorrió el país con su cámara. Realmente eso vale la pena destacarlo. Un hombre que tuvo esa visión permanente. Fue un hombre de mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque todo lo que tuvo fue por trabajo, ¿no? Y cuando yo me siento a hablar acá de él, lo digo con mucha entrega, porque es que, bueno, aparte que yo era un muchacho y tuve una relación muy cercana con él, debo reconocerlo. A pesar que él no era un hombre de fuerte carácter, él fue un hombre de fuerte carácter, pero eso marcaba también disciplina en todo, ¿no? Esa era la escuela, claro, esa era la escuela. Por supuesto. Y hay que entenderlo porque él era un hombre que venía de Europa, venía de aquel impacto, de aquella guerra, de verdad que era. Y él, pues, era accesible a la hora de. Entonces, Mariano recorrió todo el país. No te digo que las producciones de televisión inicialmente fueron bajo su mando, bajo la conducción. Podemos citar novelas, pero también al mismo tiempo las producciones Mariano hacían de los espacios de la televisión en el país. En la medida que iba pasando las décadas, iba proyectándose y iba mejorando, ¿no? Entonces Radio Caracas Televisión tenía en él un descanso, ¿no? Al punto de que fue jefe de la corresponsalía en todo el país. Él es el que comandaba todo las corresponsalías en todo el país. Y fíjate que hay por ahí unas imágenes increíbles que si hay dos aspectos fundamentales, si podemos mencionar acá, por citar tantísimas, es que los tubazos que dio Mariano Kossoski eran de primera. Y no podemos dejar de pasar por alto que vimos unas imágenes allí cuando él, desde aquí, Barquisimeto, comandó junto con Marcos Dinelli en el oriente del país, cuando aquella famoso caso del empresario norteamericano William Franklin Howe, bueno, ¿quién dio el tubazo a nivel no solamente nacional, sino mundial? Ahí lo podemos ver incluso en el generador, como dice, lo dice claramente, exclusiva mundial. ¿Quién lo comandó? Mariano Kossoski, porque él tenía a su mano todas las corresponsalías en todo el país. Y esta mañana vi una nota muy interesante que hizo nuestra querida amiga Nelly Carolina González de la famosa tragedia del 11 de marzo de 1983, cuando el vuelo 007 de Avenza cae en Barquisimeto y una tragedia. ¿Y quién estuvo allí? La inmediatez. Por cierto, hay que contar esta anécdota. Estaba al aire el programa Lo de Hoy es Noticia,
que lo conducía Eladio Lares y Nelson Bocaranda Sardi. Ellas tenían un invitado y en el momento, en la mañanita, despertarse, ¿no? Pero en el momento en que ellos están entrevistando, interrumpen la entrevista para darle un pase a Barquisimeto porque tenemos una desagradable noticia. Y está al aire nada más y nada menos que Luis Eduardo Pepper, allá llegó, pero él cuenta que llegó corriendo y de verdad que eso fue terrible, la manera de cómo él llegó, e incluso iba solo porque él buscó los equipos en Baranida, que era la casa de Mariano, y cuando iba en el camino se consiguió al que en paz descanse, un camarógrafo muy notorio, muy recordado acá en Producciones Mariano, que fue Iván Marchán, y se lo lleva hasta allá, y bueno, así fue donde dieron el tubazo nacional, con las imágenes impactantes de Luis Eduardo narrando, casi que llora viendo aquella tragedia tan fuerte, y además de eso, infinidades de noticias que, bueno, fueron marcando una etapa en la televisión nacional, todos bajo la conducción de Mariano Kosowski, con programas de como Alerta, por ejemplo, conducido por Eladio La Pantalla de Plata, e infinidades de programas que podemos mencionar aquí, que es infinito. Pero además de eso, Daniel y los amigos que nos ven, el crecimiento de esa productora fue de tal tamaño pues que ya Mariano tenía en su mente y su sueño de tener su propia televisora. Y fue un tiempo de mucha lucha, de mucha espera, y esa espera pues se concretó. Mira, esa foto es emblemática. Yo quiero que el señor director nos pare allí. Esa foto fue el inicio de todo acá. Ahí está Jorge también sale. Ahí está Jorge Mariano, que nos está dando la espalda, y el ingeniero Pifano. El ingeniero Pifano venía de Radio Caracas Televisión, un experimentado técnico. Ellos vinieron a hacer las pruebas acá, la instalación, y ese es el momento en que está saliendo al aire Promar Televisión. Entonces, como señal abierta, ¿no? En la frecuencia UHF, canal 27 para Barquisimeto y algunas zonas aledañas, ¿no? Pero también tenemos que contar algo. Hay algo que no se sabe acá. El 14 de septiembre de 1995 sale por primera vez la señal, pero en barra. ¿Y cuál fue el contenido de esa historia? Es que Mariano quiso que ese día, como regalo a Barquisimeto, el 14 de septiembre de 1995, iba a salir al aire. Y así salió la barra en periodo de prueba, hasta que finalmente el 20 de noviembre de 1995, en horas de la mañana, pues sale finalmente claro, la señal de Promar con una programación que estaba marcado netamente en lo informativo. Correcto, que eso es lo que estábamos comentando antes de iniciar, 30, un poquito más. Exactamente. Un poquito más. Y un poquito más, exactamente, sí. Perfecto. Bueno, Carlos, vamos con estas imágenes. Bueno, sí, todas hechas por Mariano, ¿no? Correcto. Todas hechas por Mariano, mira. Y hacía de todo, mira. Él se montaba donde fuese, con esa pesada cámara, con ese trípode. Por eso que le llaman el hombre orquesta. Porque usaba la cámara y ponía el mástil con el micrófono. Él hacía de todo. De todo. Ahí hablamos un poco de la pasión de nuestro fundador. Así es, así es. Esas tomas, por cierto, ahí está llegando el doctor Caldera cuando era candidato presidencial. Esas datan de 1968. Entonces él cubría todo lo que llegaba aquí a Barquisimeto, todo lo que había que acontecer. Y hay mucho material, ¿no? De verdad que si hay algo que en este canal existe es la historia. Y la historia la recogió Mariano Kosowski. Amigos, con estas imágenes vamos a cumplir con nuestra pausa. Al regreso seguiremos conversando con Carlos Guerra, colega de don Mariano Kosowski, porque es camarógrafo. También, bueno, Carlos con una experiencia muy grande en lo que es nivel de producción. Ya lo vean con todos los contenidos que amablemente trajo para que nosotros podamos seguir descubriendo un poco la historia de Promar Televisión. No solo enfocarnos en 30 años, sino el trabajo que viene desde antes, para que nosotros podamos tener este canal que ha estado con nosotros en buenos momentos y malos momentos también, porque bueno, como lo comentó Carlos, desde lo informativo, esa fue la base de nuestro canal. Al regreso seguiremos conversando más de todos los cambios que ha visto Carlos desde la fundación de nuestro canal hasta el día de hoy. Pausa, ya venimos con más de Señal Abierta. Bien amigos, regresamos con Señal Abierta a través de Promar Televisión. Estamos conversando con Carlos Guerra, productor, camarógrafo. ¿Qué anécdotas tan sorprendentes hemos conversado acerca
de don Mariano Kozlowski, de su pasión, del impacto que creó antes y durante los primeros años de Promar Televisión. En este momento, y ya para romper un poquito la entrevista tradicional, Carlos, ya con todo lo que tú has vivido dentro del canal también junto a nosotros, ¿cómo era todo esto? ¿Cómo era la estructura de Promar Televisión? Hablemos un poquito de esos talentos también. ¿Cómo has notado los cambios y también el paso de cada uno de los talentos? Claro, los cambios son abismales porque en primer lugar la gente no sabe que Producciones Mariano funcionaba en la residencia de Mariano Kozlowski, que era en la Organización Bararida. En Bararida, donde quedaba, si había algo aquí identificable, aquí en Barquisimeto era la casa de Mariano, pero en Bararida. Y ella tenía pues un pequeño estudio, ahí funcionaba todo, ¿no? Ahí funcionaba precisamente la corresponsalía para todo el país. Hoy estamos viendo el logo original, mira, del canal. Ese logo fue el que salió ese día. Sí, fíjate que Sí. Néstor Juárez tiene por allí. Eso está guardado abajo. Está guardado. Sí, en un anime. Exactamente. Ese anime fue el testigo fiel de ese día en horas de la noche, donde está el taller. Precisamente ese era el estudio de prensa, que es muy longitudinal, ¿no? Una línea muy... Sí, tal cual. Y ahí se acomodó, era alfombrado, se puso y atrás estaba ese logo que está aquí. Que por cierto, tengo que decirte que ese día, quien salió al noticiero fue precisamente un joven llamado José Luis Yepes Rodríguez y el reciente fallecido Luis Rodríguez Moreno. Ellos fueron los primeros anclas que dieron la noticia a lo que teníamos en el momento, por supuesto, la inauguración del canal, evidentemente, pero realmente, contestando a tu pregunta, el canal originalmente nace de ese espíritu noticioso que tenía Mariano. Por lo tanto, el canal nace y durante un buen tiempo era con muchas noticias, tanto local, nacional e internacional. Es por eso entonces que Promar Televisión se plega a Telenoticias, una cadena de noticias que pues permanentemente daba, pero también con la cadena ECO, que es de origen mexicana, ellos, por supuesto todo en español, y además de eso, con el tiempo se incorpora CNN en español, ¿no? O CNN como tal, ¿no? Porque CNN en español, eso deriva después con el tiempo, ¿no? De modo que esos son las tres cadenas que se contratan acá. Y bueno, permanentemente la programación era exclusivamente desde la mañana hasta la noche, pura noticia. Amén de las emisiones que se hacían en horas de la mañana y en horas nocturnas, como resumen del hecho noticioso de la región centro-occidental y del país. Entonces, estos dos caballeros eran los que estaban frente, allá abajo en el taller, y ese logo estaba atrás. ¿Cómo era eso? Bueno, ya estamos describiendo allí el estudio de prensa, donde nos encontramos actualmente, no había nada. Posteriormente esto fue ocupado con productoras asociadas acá. Entre eso estaba incluso Puma TV, que el propietario era José Luis Rodríguez. Pero una señal que también se transmitía a través del cable, ¿no? Pero déjame decir lo siguiente, el Promar Televisión sale en frecuencia en señal abierta en Canal 27, ¿no? Y ese día, te tengo que contar, hubo mucha prueba, ¿no? Porque se veía en todas partes y cuando no se estaba la señal muy buena, pues se anunciaba, ¿no? Hay una anécdota que en Duaca no se estaba viendo, pero sí se estaba viendo hasta el Eneal, ¿no? Hasta ahí llegaba la señal. Exactamente. Y yo recuerdo perfectamente porque hace una semana estábamos recordando a Jorge y yo en su oficina, cuando fuimos, yo la acompañé hasta arriba, hasta el cerro más alto que tiene el estado Lara, que se llama Altos de la Laguna, que está ubicada en el municipio de Morán, ¿no? Para llegar allá cuesta, Daniel, son 7 cerros en uno, ¿no? Como 2 horas, casi 3 horas para llegar hasta arriba. Y cuando llegamos allá arriba, es tan alto ese cerro, esa montaña, que se ven los 3 municipios del estado Lara, y si nos agarra la noche vemos la punta de Maracaibo, ¿no? Es altísimo. Ahí se instaló el primer transmisor y yo recuerdo que esa noche hicimos una prueba y hay que recordar los famosos carnavales del Tocuyo, que dieron mucho brillo acá, eran en Quíbor y en el Tocuyo. Bueno, esa misma noche hicimos una prueba y se vio perfecto para la señal en toda la zona
de los 3 municipios, más acá pues en Barquisimeto. Lógicamente, para Carora el canal 4, que yo recuerde, pero Barquisimeto todo lo cubría en la señal abierta, el canal 27 en UHF, la frecuencia, porque la gente estaba acostumbrada a ver, la gente buscaba VHF, ¿no? Porque veía otro canal regional acá que estaba en otro canal, con un número más bajo, pero el 27 estaba en la frecuencia UHF. Entonces, bueno, todo esto se transformó, obviamente, ¿no? El departamento de prensa con el tiempo pues pasó para acá. El estudio número 1 siempre funcionó allá abajo. Yo tengo que mencionar algo, ¿no? El primer programa que tuvo Promar Televisión de manera institucional fue el del Ejecutivo Regional. Es decir, el bien llamado Una Hora con el Gobernador. Ahí estuve yo allí al inicio, apenas a semanas, a meses. Ya pues desde ese momento pues ya la vinculación con el canal pues fue mucho más estrecha. Y aparte de eso, bueno, si hay algo que tenemos que recordar, que por allí está, me lo traje el recorte, que la primera transmisión que tuvo Promar Televisión en el béisbol profesional venezolano y con Cardenales de Lara fue desde Carora. Por ahí está, yo lo traje, ¿no? Vamos a sacar ahora con Cardenales. Sí, señor. Eso fue una proeza técnica porque la microondas fue por otro lado y de aquí entonces se llevó a Bellomonte y Bellomonte lo trajo para acá. Yo recuerdo eso con mucho... Es que eso fue un momento muy agradable. Todos esos momentos hay que recordarlos con entrega, con pasión, como uno llega acá, ¿no? Todos ustedes llegan con una entrega, ¿no? Porque si tú no te pones a esto, tú no te sale bien el momento frente a este agujerito que a la gente le tiene a veces miedo, ¿no? Que es mucho así. Y qué bueno que comentas eso, Carlos, yo creo que es la mejor manera de cerrarlo y teniendo en cuenta, bueno, todos estos años de trayectoria, lo que tú has podido observar, ¿qué significa el legado de Mariano Kozlowski? El legado que varios talentos, por ejemplo, José Luis Yepes como el primer ancla, todo ese trabajo que se ha traído hasta ese año y que sirve, por ejemplo, te voy a hablar desde mi punto, yo estoy aquí gracias al trabajo que todas estas personas han logrado hacer. Ajá. Pero para ti, ¿qué significa y qué tenemos que llevarnos? Porque claro, hay muchas personas que evidentemente pueden tener otra perspectiva del medio de comunicación como tal. A nosotros porque nos encanta. Y toda esta historia, mira, podemos pasar y yo creo que llegamos hasta el jueves cuando tengamos que ir a La Flor y estamos hablando todavía de Promar. Es que no estoy contando ni siquiera, no he llegado ni al 1%. Tal cual. Cuando te estoy diciendo la parte deportiva, yo aquí tenemos que mencionar algo que no podemos escaparnos. Uno de los programas más longevos que tiene actualmente Promar es Fútbol Mundial, que lo dirige el profesor Miguel Pla. Y Miguel Pla pues se ha entregado acá y sale todos los domingos, ha sido muy consecuente. Es decir, podemos hablar de eso y más, ¿no? Ahora bien, de esa copia, no es que vamos a copiarnos de demás, pero que tú estás copiado de lo bueno. Y lo bueno está acá, porque esto es una escuela. ¿Qué es lo que queda de Promar? Bueno, seguir siendo una escuela. De Mariano, la referencia. El hombre que vino de otro país, que no hablaba el idioma, que lo aprendió, que hizo esto, que es el sueño que él tuvo, dejárselo a sus hijos, dejárselo a todos nosotros que cuando venimos y nos sentamos acá lo hacemos con mucha entrega porque la televisión es eso, entrega. Y vamos a resumirlo en eso. Mariano Kozlowski y Promar Televisión es entrega, es escuela. Tal cual. Carlos, nos tienes que acompañar el jueves. Si Dios quiere. El jueves estamos, ya saben, 4 de la tarde en La Flor de Venezuela. ¿Qué podemos decir? Creo que la mejor manera de cerrar esta entrevista fueron con esas palabras. Queridos amigos, fue todo un placer acompañarles en este espacio que el día de hoy se dedica a poder comentar 1%, no el 100% porque faltaría más tiempo, de todo lo que significa Promar Televisión para cada uno de los barquisimetanos, de los larenses, de toda Venezuela, porque hay talentos de acá que ya están fuera de nuestro país brillando por esta casa, por esta universidad, esta escuela. Señores, mañana estaremos a la misma hora con ustedes, acá en Promar Televisión. Un abrazo gigante. Gracias, Carlos, por asistir. A ti. Hasta luego.